Dios les bendiga. Una vez más, aquí estamos para traer una nueva enseñanza para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, esperando que sea de bendición la palabra que vamos a compartir, que usted pueda a través de ella recibir bendición. En esta hora vamos a tocar un tema el cual he titulado Amalek y el creyente. La palabra de Dios nos enseña mucho, habla muchas veces de Amalek, y hoy quiero enseñar un poco con respecto a este tema. ¿Quién es Amalek? O el trasfondo espiritual de lo que significa Amalek. Vamos a decir primero que el abuelo de Amalek era Esaú. Esaú era el hijo mayor de Jacob. Dice la palabra que cuando Rebeca concibió tenía 2 hijos en su vientre y ellos peleaban entre sí en el vientre. Nació Esaú y nació Jacob. Entonces, ¿qué podemos decir de Esaú? Vamos a ver qué nos dice Éxodo 13, capítulo 2. Vea lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto al hijo que nace primero. En este caso era Esaú. Habló Jehová a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces Dios establece en su palabra que todo primogénito que abría matriz era de Dios. Dios tenía algo especial con este hijo. Pero Esaú era un hombre que nunca valoró a Dios. Él no valoraba lo espiritual, las bendiciones y mandamientos de Dios. Para él eso no era importante. Vamos a leer Génesis capítulo 25, del verso 32 al 34. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júrame en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces vemos que Esaú, según cuenta la historia, él era un hombre de guerra, problemático, de casa. Este hombre un día tenía un conflicto y había peleado y no había podido comer, entonces llegó a su casa con mucha hambre y su hermano Jacob había hecho un guisado. Y cuando él llega con tanta hambre, le dice a su hermano que le dé del guisado. Y su hermano le dice: bueno, yo te voy a dar, pero dame tu primogenitura. Y Esaú dice: ¿a mí para qué me sirve eso? Me estoy muriendo de hambre, deme comida. Y le vendió su primogenitura por un plato de comida. En otras palabras, podríamos decir que él vendió la bendición de Dios por un poco de comida. Y así muchas personas hoy en día cambian la bendición de Dios por un plato de comida o por muchas otras cosas. Judas cambió al Señor por 30 monedas. Entonces vemos que Esaú vende su primogenitura por un plato de comida. Ahora vamos a leer Génesis capítulo 36, verso 2. Esaú tomó Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: a Ada, hija de Elón, a Eteo, a Elohibama, hija de Ana, y a Sibeón Ebeo, hijo de Sibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael,
hermana de Nabiot. Ada dio a luz a Esaú a Eliafaz, y Besamat dio a luz a Reuel. ¿Por qué les estoy leyendo esto? Bueno, porque aquí la palabra del Señor nos enseña que Esaú tomó mujeres para sí de las hijas de los cananeos. Dios había dicho que el pueblo de él no se iba a tener que mezclar con los otros pueblos, pero a Esaú no le importaba. Él quería vivir como él le parecía y no quería tener ningún tipo de reprensión, sino vivir sin ningún límite y hacer lo que a él le placía. Entonces vemos que ahí Esaú en su actitud desecha el mandato de Dios tomando mujeres. Y por esta causa Dios aborrece a Esaú, porque Esaú menosprecia a Dios. Como lo dice en el libro de Romanos capítulo 9 y verso 13. Vamos a leerlo un momento. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí Dios dice que él amó a Jacob y a Esaú lo aborreció. ¿Pero por qué causa? Bueno, porque Esaú, su actitud para con Dios era una actitud de que a él no le importaba lo que Dios decía. Luego él trata de remediar eso, pero su tiempo ya había pasado. Quiero que usted vaya prestando mucha atención a esto, porque Dios quiere enseñarle cosas que hay tiempos en los cuales la gracia y la misericordia de Dios se le corta a la persona. Cuando Dios los entrega, por ejemplo en el libro de Romanos, cuando Dios entrega al hombre a su pecado. Vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 12, verso 16 y 17. Dice de la siguiente manera: porque ya sabéis que aún después del verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Preste mucha atención a esto, es muy importante, porque así hay mucho creyente hoy en día que menosprecia a Dios y vive como le place, pero después llega un momento donde ya no hay oportunidad. Veamos lo que dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Por eso es que yo le voy a decir una cosa: el arrepentimiento es un regalo que Dios le da al hombre. Por eso dice que el Espíritu Santo convence de pecado. ¿Sabe? El creyente, cuando recibe al Señor, viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo atrae al Señor y le contrista el corazón, se lo redarguye para que él tenga un continuo arrepentimiento. Mas cuando la persona es un profano y desecha a Dios y desecha su ley y vive como quiere, como Esaú, y menosprecia la palabra de Dios y menosprecia el mandato de Dios, entonces Dios lo desecha. Vemos que Esaú dice: aunque lo procuró con lágrimas, ya no hubo vuelta atrás. Entonces tenemos que prestar atención a el trasfondo de esto que Dios nos quiere enseñar con todo eso. ¿Qué Dios nos quiere enseñar con todo eso? Vamos a leer Romanos 15, verso 4.
Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Quiero que sepa que toda la palabra que Dios dejó en el pasado dice que se escribió para nuestra enseñanza. Esta enseñanza que le estamos dando en este día de Amalek, de su descendencia, de que su abuelo era Esaú, de dónde viene él y del conflicto, Dios lo dejó para que usted aprenda a través de la Escritura y tenga una enseñanza. Sabemos que el tema es Amalek, pero quería que viera de dónde venía. Su abuelo era Esaú y era un hombre profano, que no le importaba a Dios. Ahora diremos brevemente que el padre de Amalek era Eliafaz. Este no era hijo de la esposa de Esaú, sino que de una concubina llamada Timna. El papá de Amalek era hijo no de la esposa de Esaú, sino de una concubina. Y Timna significaba la palabra porción o herencia. Vea qué increíble, porque la mamá de Amalek se llamaba porción o herencia, mas ella era una concubina, una sierva, la cual no tenía herencia. Era herencia asignada. Entonces era una herencia asignada, pero esta mujer no tenía esa herencia. Esta no tenía una herencia, aunque su madre, no tenía herencia, aunque su madre significaba todo lo contrario. Entonces imagínense que cuando Amalek nace, era hijo de la herencia. Y posiblemente recibía burla porque decía, ¿cómo ¿cuál herencia si él es hijo de una concubina? Entonces aquí nace Amalek buscando esa porción, esa herencia, porque vemos que el significado de su nombre, Amalek, significa inclinado hacia la guerra. Él iba a luchar y iba a pelear por conseguir esa bendición con su fuerza, la cual nunca tuvo. Por eso cuando Jacob bendice a Esaú, que le dice que le dé también bendición a él, le dice por tu espada. Y aquí nace un conflicto, el cual Dios quiere enseñarnos en esta hora. Es el tema trascendental del que estamos hablando, porque es una lucha eterna del creyente. Vamos a leer Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí Efesios 6:12 nos habla de una guerra que no es con carne ni con sangre, sino principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora voy a enseñarle algo que está no muy a la simple vista, pero quiero que entienda esto. Preste mucha atención. En Apocalipsis dice que el número de la bestia es 666. 666. Y si usted suma 6, 6, 6 da 18. Y dice que las obras de la carne son 18 obras. Entonces quiere decir que la naturaleza humana es ese 666. Es el número el cual significa guerra, pecado. Es lo que se levanta contra Dios. Y vamos a ver que aquí en Efesios 6:12 nos habla de esa guerra. Y si usted suma 6 y 12 da 18. Y específicamente ahí nos habla de guerra. 6 y 12, 18. Y nos habla la palabra de la guerra. Simplemente le quiero dejar este comentario porque vamos a ver eso
durante esta enseñanza que en varias partes se presenta. Ahora vemos lo que la palabra de Dios nos habla sobre esta guerra con Amalek. Vamos a leer Números capítulo 24. Del 10 al 20. Profecía de Balaán. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaán, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí que los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar, y yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te habrá privado de honra. Y Balaam le respondió: no le declararé yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo: si Balac me diese su casa llena de piedras de oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. He aquí yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te inclinaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Entonces Balaán empieza y da una profecía y dice: y tomó su parábola y dijo Balaán, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Le veré, mas no ahora. Le miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Entonces vemos aquí cómo Balaán habla de que vendría la estrella de Israel. Él da una profecía acerca del Mesías, el cual nacería. Pero también dice que que Amalek sería destruida. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Que esa descendencia de la estrella de David derrotaría a Amalek, que se había levantado contra Israel para destruir el plan y el propósito de Dios. Esto nos habla de la historia de Balaam, el profeta que, instado a maldecir al pueblo de Dios, mas declara que Amalek será destruido por el Mesías. Y vemos el nivel espiritual que toma este tema. Aquí esto empieza a hacerse algo espiritual. Es muy importante que usted preste atención a lo que Dios quiera enseñarle a través de esta palabra. Pues esa guerra espiritual es hasta hoy. Éxodo 17, vamos a leer del versículo 8 en adelante. Oiga lo que dice la palabra en el libro de Éxodos. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés,
peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec, escuche esto, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Entonces vemos el ámbito espiritual de esto, porque dice que Amalec se levantó contra el trono de Jehová. Entonces, si usted se pregunta quién fue el que se levantó contra el trono de Jehová, usted ve que en el trasfondo lo que está hablando es de la guerra de Satanás contra el pueblo de Dios, contra el creyente, contra la iglesia. Por eso, como dijo el profeta Balaán, que se levantaría la estrella de Jacob, renuevo, y le destruiría. El pueblo de Amalec quería destruir el plan de Dios. Vemos que esto representa la guerra entre Dios y Satanás. El deseo de Satanás fue siempre atentar contra el trono de Dios. Esto lo vemos muy claramente en el libro de Isaías, capítulo 13 y 14. 14, verso 13 al 15. Isaías 14. Dice de la siguiente manera: vamos a leer desde el 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Dios, al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces vemos que la intención de Satanás fue atentar contra el trono de Dios. Y esto representa a Amalec. Por eso es que cuando Moisés alzaba sus manos en sentido de dependencia de Dios, Israel prevalecía. Mas cuando sus manos se cansaban y se debilitaban, entonces prevalecía Amalec. ¿Qué nos está enseñando Dios a través de esto? Que esta guerra es una guerra espiritual, como leímos en Efesios, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. ¿Sabe? Si usted no logra entender contra quién usted está peleando, quién está haciéndole la guerra a usted, quién quiere destruirle a usted, quién quiere destruir el plan de Dios en su vida, entonces usted su vista está muy corta y usted no va a entender esto. Vemos que cuando Moisés alzaba las manos, entonces el pueblo de Israel prevalecía. Esto significa que a medida de que usted aprende a depender de Dios, Dios pelea por usted. Pero cuando usted se levanta en sus propias fuerzas, entonces usted no puede prevalecer. Entonces Satanás toma ventaja de usted, porque solo con el Espíritu de Dios puede vencer usted al enemigo. Por eso dice la palabra de Dios: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hay un enemigo que quiere destruir su vida, su hogar, su familia. Como Jesús dijo, el enemigo no vino sino para matar, hurtar y destruir.
¿Está peleando usted solo o está permitiendo que Dios pelee por usted? Pues dice la palabra de Dios, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis confiados. Quiero que usted entienda que esto es una guerra espiritual. De eso estamos hablando. El deseo de Satanás fue siempre atentar contra el trono de Dios. Él, sabiendo que un día Dios le destruiría a través de su plan, trataría de eliminar el plan de Dios desde antes. Por ejemplo, vamos a leer Génesis 3:15. Vea lo que dice la palabra de Dios en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces estamos hablando aquí de una guerra entre la mujer, Eva, la descendencia, y esa descendencia que le heriría la cabeza era Jesucristo, y la simiente de la serpiente, la cual es Satanás, y esta te herirá en el calcañar. Entonces vemos que en el versículo 15 nos está hablando de una guerra nuevamente. Ahora vea esto, solo que quiero que usted tome unas pinceladas de esto. Si usted suma el capítulo 3 de Génesis más el versículo 15, da también 18. Que es 6, 6, 6. 3 veces 6 da 18. Esto es una guerra espiritual. Lo que Dios le está diciendo a usted es que usted tiene una guerra con el enemigo espiritual. No es un juego. Usted no puede andar por ahí en media guerra. Imagínese un soldado en media guerra ahí que sale a vacilar y... No. Usted tiene que prestar mucha atención en qué lado está usted. Si usted está atento. Porque dice la palabra de Dios, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero ¿está usted tratando de agradar a aquel que lo llamó? ¿O usted es indiferente ante esto que está aconteciendo, que es la salvación de las almas o la perdición de ellas? Satanás quiere destruir el plan de Dios, pero Dios quiere a través suyo que el plan de Dios prevalezca. Israel representa a cada creyente yendo a la tierra prometida. Recordemos que el propósito de Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y ellos cruzan y van camino hacia tierra prometida. Entonces ahí Amalek sale y quiere destruirles. Así es Satanás. Dios lo saca al creyente de la vida de pecado, de perdición, de muerte, de esclavitud, lo cual representa Egipto y el mundo. Pero Satanás no se queda tranquilo. Él va a ir y va a querer destruir ese plan que Dios tiene con su vida. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 25. Del verso 17 al verso 19. Dice la palabra así: orden de exterminar a Amalek. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban tras ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo de los cielos, no lo olvides. Entonces dice que cuando el pueblo de Israel iba cansado, Amalek vino y lo atacó por la parte de atrás, porque siempre cuando un pueblo marchaba, los más valientes iban adelante y los más débiles iban atrás. Entonces Amalek atacó a Israel por la parte más débil. Y así es Satanás. Dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y cuando usted está débil, Satanás va a querer destruirle.
Amalek representa también el mundo y el reino de Satanás. Por eso dice, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Vamos a ir llevando esto para que usted entienda de qué estamos hablando. Satanás siempre quiso evitar el plan de Dios. Voy a darle unos ejemplos de cómo Satanás quiso evitar el plan de Dios. Por ejemplo, con Moisés. Satanás manda a que todos los niños varones mueran, pues él ya sabía que un día Satanás iba a ser destruido, como dijo en Génesis, que él te herirá en la cabeza. Sabía que de la simiente vendría alguien que le quitaría el dominio sobre el mundo. Entonces él llega y trata de eliminar a Moisés, el plan de Dios, y manda que todos los niños mueran ahogados. También con Jesús en la muerte, cuando Jesús nace, manda con Herodes a matar a todos los niños de Belén, porque él quiere destruir el plan de Dios. Siempre ha sido su propósito. Con los judíos en el libro de Ruth, trata de destruir a toda la nación judía a través del enemigo del pueblo de Israel. Pero vemos cómo a través de Mardoqueo Dios le da salvación a Israel. Vamos a ver cómo, para darles el nombre de cómo se llamaba, a través de quién Satanás quiso destruir al pueblo de Israel. El hombre que estaba tratando de destruir al pueblo de Israel se llamaba Amán. Bueno, ahí usted tendrá tiempo si quiere leer el libro de Esther. Vemos cómo Satanás siempre quiso destruir al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, quiero que usted entienda que representa al creyente. Toda la palabra de Dios, lo que quiere el Señor enseñarle a usted es la vida suya a través de ella. Ahora vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 15 y versículo 3. Vea lo que dice la palabra de Dios. Saúl desobedece y es desechado. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y a unos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa es la orden de Dios para Saúl, que iba a destruir a Amalek. Ahora, solo para retocar lo mismo que les dije antes, vemos que eso habla de guerra y estamos diciendo que es en 1 Samuel 15, verso 3. Si usted suma 15 y 3 da 18. 6, 6, 6. Entonces quiero que usted entienda que esto es una guerra espiritual del creyente. ¿Cuál era la orden de Dios? Destruya a Amalek, todo lo que tiene. ¿Qué está diciendo Dios a través de su palabra? Que usted rompa todo lazo con este mundo. Que usted no tenga nada que ver con las tinieblas. Porque esto es una guerra espiritual, la cual depende su alma, ¿sabe? Dice que si un hombre viviese 100 años en deleites continuos, eso solamente sería como un día en la eternidad. Así es que aunque la persona pudiese vivir 100 años continuos de puro deleite, es algo insignificante en respecto a la eternidad. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted tiene que volverse a Dios y dejar de andar jugando con el pecado. Porque Satanás no está jugando, él está empeñado en destruir su alma. Entonces dice, vemos la orden de Dios para Saúl: no tengas nada que ver con ellos, destruye todo. Así Dios desea que el creyente rompa toda relación con este mundo. Vamos a leer Santiago
Santiago capítulo 4, verso 4. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Así es que la amistad del mundo constituye a la persona una enemiga de Dios. Entonces la pregunta ¿es usted en qué bando está? ¿De qué lado de la guerra está peleando? ¿O no se ha dado cuenta lo trascendente que está viviendo la vida? Que su eternidad está en juego, que Satanás quiere destruirle, así como quiso destruir a Moisés, así como quiso destruir el plan en el huerto del Edén, así como quiso eliminar al Mesías en su nacimiento, así quiere destruir su vida. Vemos que al igual que Saúl tuvo en poco la palabra de Dios y Dios lo desechó. Entonces vemos que Dios le manda a Saúl la orden de destruir a Amalek. Pero Amalek desobedece, igual que Saúl, que era un desobediente, que no hacía caso a la palabra de Dios. Saúl desobedece y Dios lo desecha. Es lo que quiero decirle en esta hora, que Dios no le vaya a desechar a usted. Que usted no llegue ya a un momento donde ya no haya esperanza para usted, donde Dios diga, ya no voy a tratar más con esta persona. Es muy importante que usted se vuelva a Dios mientras haya tiempo. Dice la palabra del Señor, volved a Jehová, entre tanto pueda ser hallado, entre tanto está cercano. Deje el hombre impío su camino y el inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar. Vamos a ver el caso de Saúl, cómo Dios lo desecha en Samuel capítulo 15, primera de Samuel capítulo 15, verso 17 al 28. Dice así. Vamos a leer desde el verso 16. Preste mucha atención. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destrúyelos a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecerlos en sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado yo, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová.
Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él asió o agarró de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a tu prójimo, a un prójimo tuyo mejor que tú. Vemos esta historia muy triste, como Saúl dice que tuvo miedo del pueblo y entonces tomó el botín. Así hay muchas personas que tienen miedo de las personas que vienen a la par. ¿Qué van a decir esa gente si yo me abstengo de lo que ellos hacen? Y siguen compartiendo y siguen desobedeciendo la voz de Dios. Pero ya Dios había tomado una decisión con respecto a Saúl y lo había desechado. Vemos que Dios quiere enseñarnos que no podemos tener relación con Amalek. Usted no puede relacionarse con el mundo y creer que está agradando a Dios. La orden de Dios es: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Dios no quiere que usted toque inmundicia. Dice la palabra del Señor: sed santos porque yo soy santo. No juguemos con esto, porque Dios desecha a aquellos que tienen en poco su palabra. Vamos a ver nuevamente en Hebreos 3:15. Lo que la palabra del Señor nos dice. Hebreos capítulo 3, verso 15. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahora vea que 3:15 es 18, lo que hemos estado hablando, esta guerra espiritual. Pero Dios dice que si usted oye hoy su voz, no endurezca su corazón. Vamos a leer el verso 8, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. ¿Sabe? Esto no es un juego. Dios necesita que usted preste atención a lo que Él le está diciendo y tome una decisión y se aparte de todo lo que no le agrada. Pues Satanás no está jugando tampoco, y el propósito de Satanás es llevar su alma al infierno por la eternidad. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Usted tiene que cortar con Amalek, usted tiene que cortar con el mundo, usted tiene que cortar con una vida de doble cara. Un día hace una cosa y otro día hace otra. O se vuelve a Dios, o no sea que le pase como Saúl, que procuró que Dios lo perdonara por el pecado, pero Dios ya lo había desechado como rey. O que no le pase como a Esaú, que dice que después procuró con lágrimas la bendición, pero no la obtuvo. Por eso dice: si oyeres hoy su voz, no deseches, no endurezcas vuestro corazón. Si usted oye la voz de Dios, la palabra de Dios que le habla y le dice: deje ese camino, no deseche la voz de Dios. No sea que le pase como a Saúl o como a Saúl. Esta es la palabra que yo quería traerles, porque quiero que entienda que la palabra de Dios dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sabe? Esto es muy importante porque la salvación de su alma está en juego.
El creyente que quiere luchar en sus propias fuerzas contra el mundo, le pasa como a Moisés cuando sus manos se cansaban. Amalek prevalecerá. Usted necesita tener sus manos alzadas a Dios y decir: Dios, ayúdame. Entonces usted prevalecerá. Así es que la invitación en esta hora, a través de esta palabra, es que usted entienda que Amalek representa la guerra espiritual del creyente. Y usted tiene que entender que esa guerra es por las generaciones. Hasta que un día usted llegue delante de Dios y dice la palabra: al que venciere, heredará todas las cosas. Bueno, Dios les bendiga. Hasta acá el mensaje. Espero que sea de bendición para su vida, que enriquezca su conocimiento y que su corazón sea llamado a oír la voz de Dios y a obedecerle. Nos vemos en un próximo video. Que Dios les bendiga. Toda la gloria es para el Señor Jesucristo, pues Él es el propósito de todo esto. Amén.